Pues ya estamos de vuelta en tiempo de tertulia y me acompaña aquí a mi vera Maite Lobreiro, compañera. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manu. Muy bien, encantada. Muy buenos días. Tenemos también aquí, que hacía tiempo que no coincidíamos, Marcos Ondarra, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Pues encantado de acompañaros una vez más, como no podéis ser de otro modo. Un auténtico placer que estés con nosotros. Además, uno de los grandes expertos del periodismo patrio en materia de todo lo relacionado con una de las principales preocupaciones en la actualidad que existe en España, la inmigración y la delincuencia. Eso lo vamos a abordar en el programa de hoy. Y también cuento, además, con puntualidad británica, como un señor, como un caballero, como tiene que ser mi compañero y amigo también, Hermenegildo Altozano, abogado. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Estoy encantado. Y además, ahora que me traen un café, pues... Mejor todavía. Mejor todavía. Lo tuyo, puntualidad británica, porque claro, es que Madrid está levantada, están obras y además hay carreras populares a todas horas. Sí, o sea, fíjate que hay lugares para hacerla, como puede ser la Casa de Campo, no, pues todos los domingos han decidido que tiene que haber una carrera en la Castellana y además en esta ocasión incluso han cortado el puente de Juan Bravo, con lo cual la comunicación entre las dos zonas de Madrid que divide la Castellana es absolutamente imposible. Salvo que vayas en metro, pero como da la casualidad de que estos señores son tan listos, no prevén el refuerzo del transporte público. Entonces los intervalos entre trenes siguen siendo los mismos que cualquier domingo ordinario. Bueno, pero como tú eres, como insisto, un caballero, un señor, pues aun a pesar de todo, ha llegado puntual justo cuando estaba sonando bueno, ha sido música pura casualidad. No te creas tú que esto obedece a otra cosa. Bueno, señores, si os parece, vamos a empezar con una de las grandes polémicas que se ha generado esta semana. Todas las semanas hay lío, todas las semanas hay trapos sucios y polémicas que comentar con respecto a la gestión de este gobierno, pero es que ahora ya estamos en clave internacional. Esta semana se ha producido la firma oficial del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás en una gran cumbre internacional organizada por Donald Trump en Egipto, donde han acudido todos los líderes, grandes líderes europeos, también líderes de la OTAN y, por supuesto, los países árabes, que su papel es fundamental en la paz de Gaza, porque sin los países árabes no hay paz posible. Bueno, ¿y quién estaba allí? ¿Quién no se quería perder la fiesta? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que no fue invitado inicialmente. A Pedrito no le invitaron. Pero Egipto, que es el anfitrión, dijo: bueno, venga, vamos a hacerte un favor y te vienes. Y se fue, allá que se fue a saludar a Donald Trump, pero no participó en las reuniones claves. De hecho, en la reunión VIP a puerta cerrada, donde realmente se firmó ese acuerdo, no estuvo. Y de hecho, hubo una polémica importante entre Trump y Sánchez, porque precisamente le afeó la conducta a Sánchez delante de todos los líderes que estaban allí presentes con respecto al gasto militar. Estas fueron en concreto las palabras de Donald Trump. España, ¿dónde está España? Estáis ocupándoos de él con respecto al PIB, ¿no? Nos acercaremos, pero estáis haciendo un fantástico trabajo. Bueno, estáis haciendo un fantástico trabajo. Los voceros mediáticos decían de forma equivocada, es que no saben ni inglés, Hermenegildo, decían de forma equivocada, no, si está felicitando al presidente, que no, que está felicitando al resto de socios que están presionando a Sánchez para que eleven el gasto militar. Bueno, polémica servida. Hermenegildo. You are doing a great job, ¿no? Que es lo que... Mira, hay varias cosas, ¿no? Primera, él está actuando en clave de política interna constantemente. Claro, es decir, o sea, esto da igual si ha ido invitado, no invitado, si se ha colado, si conocía al portero de la discoteca y le ha alargado un billete de 50 euros para entrar. Es decir, lo importante es la foto, y la foto es lo que transmite el mensaje y es lo que la gente compra, que es un señor que está detrás de Donald Trump y que además Donald Trump se dirige a él, con lo cual dice, oye, ya nos ha hecho el flaco favor Donald Trump de destacarlo, aunque fuera por un elemento negativo, porque él lo está vendiendo como que tiene esa interlocución. Y luego ha sacado esa foto donde Donald Trump tira de la mano como si estuviera jugando a los billares. Una situación, sí, una situación incómoda, muy tensa o muy incómoda, muy incómoda para él. Pero más allá de los gestos, que son muy importantes porque estamos en una época de imagen,
Lo que hay detrás es una seria advertencia a España sobre la contribución a los gastos de la OTAN. Esta mañana leía que Alemania va a doblar su presupuesto militar de aquí a 2029. O sea, a mí que un país como Alemania, que además arrastra ese complejo después de la Segunda Guerra Mundial del no militarismo, duplique su presupuesto militar, o el hecho de que Polonia, que tiene frontera con Rusia, bueno, Bielorrusia en este caso, y con Rusia también por la parte de Kaliningrado, que dedique ya un 5% de su PIB a gasto de defensa, pues nos pone de manifiesto la situación en la que estamos. Entonces, Pedro Sánchez pasa de envolverse en el pañuelo palestino y ser el abanderado de la independencia de Palestina, etcétera, y de reconocimiento de Estado palestino, que ha quedado totalmente en nada. Nada. O sea, eso se ha diluido como un azucarillo en un vaso de agua. La flotilla, basurilla, iban a salvar. Con barbigaza y con tal. barbigaza que y yo no demás. sé, ahora que se van a... Bueno, enredarán con cualquier otra cosa dentro de nada. Se afiliarán al sindicato de estudiantes y montonas de... O sea, que decir, da igual. O sea, el cirio es lo importante, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que pone de manifiesto, que es la tristeza, es que el hecho de que España cada vez pinta menos. Y esa es la conclusión. Maite y Marcos. Sí, yo justo estaba pensando que para mí lo más grave es precisamente eso, el hecho de constatar que España se ha quedado al margen de absolutamente cualquier reunión internacional relevante, porque esta no es la primera vez, es que lo hemos visto en otras ocasiones, prácticamente sobre cualquier asunto que se aborda en Europa, especialmente cuando tiene que ver con lo más cercano, por ejemplo, con Ucrania, se excluye de manera sistemática a Pedro Sánchez. Lo hemos visto también con reuniones incluso de carácter comercial, cuando se habla de China y demás, es decir, nos han situado ya en el eje del mal, por increíble que parezca, es decir, somos aliados de todo lo que tiene que ver con Grupo de Puebla y demás. Y eso ya constatarlo es un hecho cuando sobre todo ocurre dentro de tu país bastante grave y que tomas conciencia de hasta qué punto no solo se ha perdido el peso internacional, que muchas veces se ha hablado de esto, no es el primer gobierno que ocurre, ni mucho menos, sino la imagen de que estamos fuera del eje occidental, del eje europeo y formamos parte ya de otra entente. O sea, para mí eso es lo más duro, yo creo, y de lo más llamativo que se ha podido ver en esta reunión, especialmente también el hecho de que da la sensación que en Moncloa están como cada vez más aislados, ¿no? Siempre se habla de la bunkerización de Moncloa y demás, pero hasta el punto de que crean que unas palabras como las que ha pronunciado Donald Trump, que están grabadas, que se emiten por vídeo, que todo el mundo puede interpretar, puedan manipularlas y tergiversarlas como habitualmente hacen con casi todo, constata que están completamente fuera de la realidad, porque nos han vendido que estaba felicitando a Pedro Sánchez cuando en realidad lo que estaba diciendo es no, ejerced todavía más presión porque me interesa mucho. Estáis haciendo un gran trabajo, socios europeos y de la OTAN, retorcerle el brazo a Sánchez Claro. para que eleve el gasto militar. Es todo lo contrario de lo que ha interpretado Y eso los voceros enlaza mediáticos. con lo que hizo precisamente el presidente del gobierno. Es decir, tú en España parece ser que sí puedes decir, firmo un papel y al día siguiente lo niegas y no pasa absolutamente nada. Pero a nivel internacional no, eso es una cosa gravísima. Y lo hemos visto con el aumento del gasto en defensa en la OTAN. Es decir, se comprometió, lo firmó, que se iba a llegar al 5% e inmediatamente, preso de sus socios y también de su propio interés interno y demás, dijo que no iba a llegar a ese 5%. Muchos países es verdad que están aumentando el gasto, aunque me da la sensación, o por la gente que yo hablo que está más en contacto en Bruselas, que hay muchos países que son conscientes de que llegar al 5% no es nada fácil Sí. y que en la práctica no se va a alcanzar seguramente esa cifra, pero no están tan enajenados como para decir inmediatamente después de firmar ese papel no tenemos intención de llegar Es que a esta ello. es la clave, y en línea con lo que estaba comentando antes Hermenegildo, el problema es que tenemos un gobierno que no defiende los intereses del conjunto del país, sino que defiende única y exclusivamente los intereses propios particulares de su máximo líder. Porque ese incumplimiento, que fue un desaire, no solo fue un desaire, fue un insulto, no solo a Donald Trump, sino al resto de socios comunitarios, lo hizo en clave puramente electoral, para llamar la atención y para decir, no, yo no voy a cumplir con eso, a pesar de que lo firmó. Es decir, tú firmas el documento de que vas a elevar el gasto público en defensa al 5% del PIB, junto con el resto de socios comunitarios, en una posición acordada de forma común con la Unión Europea, y resulta que firmas y automáticamente dices que no vas a cumplir. Hombre, eso
es un insulto, a pesar de que, como bien dices, Maite, había socios europeos que eran perfectamente conscientes de que es muy difícil llegar a ese objetivo. Pero da igual, lo firmas y ya se verá. Y tiempo habrá, porque en el año 2030 y pico seguramente Donald Trump no esté y se podrá volver a negociar. Pero no, lo haces específicamente para llamar la atención y sobre todo para intentar captar voto en la extrema izquierda con el hecho de que no vamos a aumentar el gasto militar. Había un artículo de esta misma semana publicado por el periódico Político, que es el periódico más influyente en Bruselas, que decía literalmente que Sánchez, el gobierno de España, es el socio menos fiable de la OTAN. Y esto tiene consecuencias, Marcos. La cumbre para la paz en Egipto fue la constatación, la demostración empírica, no solo ya de lo irrelevantes que somos en términos internacionales, que esto lo somos desde hace muchos años, sino, en efecto, de que nos hemos convertido en unos parias ante nuestros teóricos aliados internacionales que no entienden por qué una economía que dice ir tan bien, como un cohete, de hecho, como un país que aumenta el gasto en ayudas, que aumenta el gasto en subvenciones, pues tiene a su vez tantas reticencias a la hora de aumentar hasta un 5% los gastos en defensa. Y si no lo entienden es porque intentan entender a Pedro Sánchez desde un marco racional, desde un marco pues como el que podrían tener ellos, ¿no? de hombres de Estado sensatos, y no entienden en efecto que Pedro Sánchez juega o hace política nacional con la política internacional. En este sentido, lo que está intentando con esta reticencia a elevar el gasto, el PIB en defensa, es simplemente contener a la extrema izquierda, pero del mismo modo que ese era su objetivo cuando se posicionó sobre Israel. Por poner un ejemplo, porque él está interpretando todo el rato que él se ha lanzado ya decididamente a representar a ese nicho de Sumar y de Podemos, y no le interesa ya la captación de votos por el centro, ni te digo ya por el centro derecha, que los ha perdido desde hace mucho tiempo. La única reivindicación que le dejó a la izquierda fue la del Sáhara Occidental, y sin embargo no se les ven muy preocupados a sus socios de gobierno por esta cuestión, ¿no? Entonces yo creo que volvemos a ver a un Pedro Sánchez que va a Egipto a hacer política nacional, a sacarse una foto y luego desviar la realidad gracias a sus voceros mediáticos que te convencerán el día de mañana. Si vemos a Pedro Sánchez partirle las piernas a un niño el 30 de octubre, pues nos convencerán de que lo que hemos visto es la broma de Halloween de Ferraz y nos tendremos que reír todos y aplaudir por el ingenio, ¿no? Porque han llegado ya a ese nivel de propaganda orwelliana en el que no creas tus ojos, cree lo que diga el presidente y créenos a nosotros. O peor aún, dirá que ha sido el niño el que ha agredido a Pedro Sánchez. Que era un peligroso ultraderechista, el niño. A ver. Pero fijaos, Pedro Sánchez estamos acostumbrados ya, por desgracia, a que nos mienta, a que nos engañe de forma descarada, pero es que ya está engañando de forma abierta a sus socios internacionales, a los grandes líderes del planeta, empezando por Donald Trump, pero también a sus socios europeos. Comentábamos el tema de la firma de ese acuerdo de la OTAN para elevar el gasto al 5% y luego dice que lo va a incumplir. Eso es mentir en la cara a Donald Trump y al resto de los socios. Pero es que además, en ese incremento de gasto militar, está intentando engañar también a los socios comunitarios, porque ha enviado un proyecto a Bruselas para decir, oye, que voy a aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. No me comprometo más, pero hasta el 2% sí. ¿Y qué incluyen esas partidas? Partidas relacionadas con el cambio climático, Hermenegildo. Claro que sí, hombre. Sí, es que vamos a tener ahora aviones y tanques funcionando que sean sostenibles, ¿no? Ecologetas y funcionando con placas solares, ¿no? Mira, si no fuera porque el tema es serio, ¿no? Pues podríamos estar aquí y seguir haciendo broma, pero hay dos cosas. Una, lo que he dicho antes, Maite, que son los compromisos internacionales. Es decir, en derecho internacional hay una institución que se llama el Stoppel, que es más o menos el equivalente a la confianza legítima en lo que sería el derecho interno, que significa que cuando tú públicamente haces una declaración en nombre de un Estado, en nombre de un gobierno, tú te comprometes internacionalmente y te pueden exigir responsabilidades en el plano internacional, porque has incumplido un compromiso, en este caso has incumplido un tratado, porque además has dado a entender has condicionado las conductas de los demás con esa actuación. Luego hay otro tema que hay que reflexionar con bastante detenimiento. ¿Cuántos batallones tiene el ejército español operativos ahora mismo para desplegarlos si hubiera un problema serio?
Si tuviéramos mañana, yo qué sé, una guerra con Argelia, por poner o con Marruecos, es decir, que hubiera... Que Marruecos intentase invadir Ceuta y Melilla, por ejemplo. Sí, oye, o que, yo qué sé, que los argelinos se volvieran locos y cortaran el suministro de gas por el gasoducto de Medgaz, porque el de Hassi R'Mel está interrumpido por culpa de Marruecos, a pesar de la magnífica relación que hay con Marruecos. ¿Qué ocurriría? Es decir, si no tuviéramos el paraguas de la OTAN y si los países, los potenciales enemigos, no supieran que hay un artículo 5 del Tratado Constitutivo de la OTAN que dice que cualquier agresión contra un miembro de la OTAN significa una agresión contra todos los demás, que es lo que significa la disuasión. ¿Por qué funciona la OTAN? Pues porque es disuasoria, Exacto. Porque tienes detrás, te guste o no te guste, a Estados Unidos. Y el Estados Unidos que tienes ahora, te guste o no te guste, Donald Trump, es un Estados Unidos creíble. Si tuvieras a Biden, que te dijera, o a cualquier otro de, pues muchos de los demócratas que ha habido, que en esta vida han sido, ¿no? En este mundo han sido, pues a lo mejor no te lo creerías. Pero en el caso de Trump, pues tendrá muchos defectos, que los tiene sin duda, tendrá unos modos de hacer las cosas heterodoxos en política internacional, pero lo que sí tiene es una cosa, que es credibilidad. Total. Y entonces, si este señor te dice, te voy a romper la cabeza, vete preparando porque te va a romper la cabeza. Es que yo creo que de hecho hay preocupación en el gobierno, ¿eh? Es decir, yo sí denoto que no se lo están tomando a broma y que contrariamente a lo que se está vendiendo de que les viene bien ese choque con Donald Trump, quizá a nivel interno, pero ni muchísimo menos, es una cosa que yo creo que preocupa bastante por las declaraciones que hemos visto, que las he escuchado esta mañana de la ministra de Defensa, abroncando a los periodistas porque pregunten permanentemente por este asunto. Eso... demuestra para mí, evidentemente, que existe una preocupación real en el Ejecutivo, es decir, que no les viene ni muchísimo menos también ese choque permanente con Estados Unidos y demás. Pero esto que comentas, Maite, es interesante porque hemos visto, o al menos el mensaje que ha trasladado Moncloa, es que nos viene bien electoralmente. Sí, por eso digo nos que viene bien electoralmente no debe ser así, que Trump porque se meta con muy... España, etcétera. Pero al mismo tiempo, ese es, por decir así, el mensaje oficial. Pero el mensaje oficioso, y a mí me ha llegado por distintas fuentes, es, por un lado, el Ministerio de Exteriores no tiene ningún tipo de información. O sea, no hay comunicación con Washington. ¡Nada! Pero oye, que Álvarez se enteró del plan de paz igual que nos enteramos nosotros, por los medios de comunicación. De las agencias oye, y nosotros, Hermenegildo, no tenemos a nuestra disposición 40.000 funcionarios que se dedican precisamente a eso. No, se enteró por la prensa. Y en segundo lugar, las declaraciones de Robles. Robles y el gobierno en su conjunto ha salido en tromba a criticar ¿a quién? A David Zalandete. ¿Quién es David Zalandete? Periodista, corresponsal de ABC en Washington, que está haciendo un trabajo espectacular, porque le está haciendo las preguntas pertinentes a Donald Trump, no sobre España, es que también le ha preguntado sobre Venezuela. Y Trump, que precisamente no se caracteriza por tener una buena relación con todos los medios, siempre le da la palabra a Landete. Por lo tanto, está haciendo un trabajo espectacular. Y resulta que ahora el gobierno se queja de que un periodista le pregunte a Trump por España. Pero bueno, es que esa es su labor. Es que es su labor, es periodista español, de qué era preguntar si no es precisamente de ese gasto en defensa y de ese choque permanente que hay con Estados Unidos. Pues fíjate, esto, que como bien comenta Hermenegildo, los gestos importan y las palabras importan, sobre todo cuando es por boca del presidente de Estados Unidos, no es un mero cabreo. Es que esto tiene consecuencias. Toda acción tiene su reacción. Y vamos a poner encima de la mesa las dos reacciones de Donald Trump claras, contundentes sobre la mala actitud de Pedro Sánchez. La primera, hace apenas una semana. Donald Trump habla de expulsar a España de la OTAN. Hay que pagaran el 5%, no el 2%. La mayoría de gente pensó que eso no iba a suceder y sucedió prácticamente por unanimidad. Tuvimos un rezagado, fue España. España tiene que llamarlos y averiguar por qué son un rezagado. Y lo curioso es que ellos también lo están haciendo bien, debido a muchas de las cosas que hemos hecho. Les va bien. No tienen excusa para no hacer eso, pero está bien. Quizá deberíamos sacarlos de la OTAN. Bueno, esto se lo decía Donald Trump, en medio de una reunión y, a ver, que Donald Trump, Estados Unidos, es el principal contribuyente de la OTAN, es decir, que es el jefe de la OTAN, que su ejército es el que realmente nos defiende, como bien comentas. Es un mensaje, aunque no lo pueda hacer estatutariamente, pero es un mensaje muy peligroso. El problema no es que
pueda echar a España de la OTAN, Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos se salga de la OTAN. Cuidado, exacto. Es decir, la principal medida de presión es decir, oye, si aquí vosotros seguís pretendiendo que sea yo el que pague la fiesta, me voy a pagar la fiesta, voy a dejar de invitar aquí a las copas, porque ya estoy harto de que me toméis por el pito del sereno o por el pagafantas, ¿no? Entonces, como ya Estados Unidos se ha cansado de ser el pagafantas, dice, y es una amenaza mucho más real y mucho más efectiva, porque la presión que va a recibir Pedro Sánchez no es por Estados Unidos, que también fundamentalmente va a ser en Bruselas. Es que ahí sí le pueden apretar. Ahí sí tienen los fondos Next Generation, ahí sí tienen la capacidad de manejar el Eurostat, ahí sí tienen la capacidad de dictar reglamentos que son normas de obligado cumplimiento, ahí sí tienen la capacidad de intervenir, ahí sí tienes... Oye, también tienes muchísimos más mecanismos de presión dentro de Europa que el que pueda tener Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos sabe cómo presionar a los demás. Basta con que diga, señores, la fiesta se ha acabado, me retiro. O cubran ustedes la parte que le toca a su socio España dentro de la OTAN, que esa es otra manera de presionar. Sí, señor, y además en un contexto en el que, claro, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, a Trump la guerra en Ucrania le importa más bien poco, no es su prioridad, tema Rusia, aunque es cierto que ahora está intermediando, etcétera, pero a nosotros sí, o sea, nosotros tenemos la guerra a las puertas de Europa, nos jugamos mucho no solo a nivel geoestratégico, a nivel militar, sino también a nivel económico con todo lo que relacionado con la energía. Pero es que no solo nos ha amenazado con la expulsión, y como bien comentas, Hermenegildo, ahí puede haber distintas alternativas, de ahí precisamente el mensaje de Trump a los socios de Sánchez, claro, que esa es la clave del asunto. Oye, seguir presionándole, sino que primero está esa presión indirecta, pero está luego la presión directa. Segundo mensaje, recadito de Donald Trump a Pedro Sánchez. Cuidado, porque igual te pongo aranceles. Creo que lo que hicieron no está bien. Es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, he pensado en castigarles con aranceles, y puede que lo haga. Es muy irrespetuoso. Es el único país que no ha hecho eso. De todos los países, el único ha sido España. Aranceles. Y a mí lo que me fastidia el asunto, yo, como bien sabes, y a esto coincidimos 100%, Hermenegildo, yo soy antipolíticas arancelarias, me horroriza la política arancelaria de Donald Trump, creo que es perjudicial no solo para el mundo, sino también para Estados Unidos, pero la cuestión es que lo blande como amenaza, y en este caso lo que a mí me enfada especialmente es que por culpa de Pedro Sánchez van a pagar justos por pecadores. Es decir, que mucho cuidado porque Estados Unidos le puede aplicar aranceles específicos a productos españoles como el aceite, como el vino, como la aceituna y tantos otros. Sí, si Donald Trump ahora mismo pues, no tiene la mejor de las relaciones para con nosotros, él puede presionar y puede utilizar la política internacional para debilitar incluso nuestras relaciones con nuestros socios más directos, con nuestros socios europeos. Es cierto que no podría expulsar a España de la OTAN. Artículo 13 del tratado especifica y delimita que el país debe voluntariamente salir, pero por eso es muy interesante lo que tú decías, ¿no? Que es la variable que nadie más está contemplando y que muy probablemente Donald Trump llegue a un punto en el que contemple. En la defensa de sus intereses propios es muy evidente que es mucho más lo que aporta Estados Unidos al resto de miembros de la OTAN que el resto de miembros de la OTAN a Estados Unidos. Y llegado a un punto concreto, pues los socios europeos quedarían muy debilitados en términos de defensa, sobre todo teniendo en cuenta que poco han hecho para constituir o para trabajar en ese tan cacareado ejército europeo del que llevamos años escuchando y sin embargo no hay ninguna medida clara. De nuevo, política nacional de Pedro Sánchez con la política internacional y sin embargo es bastante revelador que me da la sensación de que en Moncloa de un tiempo a esta parte ya han renunciado totalmente a la imagen exterior que pueda tener Pedro Sánchez, a la consideración que pueda tener Pedro Sánchez en Bruselas y en la OTAN. Hace mucho tiempo que han decidido entregar esa imagen en pos de su supervivencia política en clave nacional y por eso pues les da igual que ir ahí a Egipto a que se cachondeen en su cara, les da absolutamente igual porque entienden que eso les granjea cierto tipo de rédito electoral entre los suyos. Es que más que ser el hazme reír, ha supuesto una humillación. Oye, que el presidente de Estados Unidos, delante de todos, te digan, oye tú,
Aldos deberes. Y por cierto, volviendo y acordándonos de los voceros mediáticos, de los pedretes, yo recuerdo cuando Donald Trump nos ubicó en los BRICS, Sí. eso causó mucha mofa, Sí. mucha chanza entre los pedretes y entre los voceros mediáticos. Mira qué lapsus ha tenido el presidente norteamericano. De lapsus nada. No era ningún lapsus, era un vaticinio que, como hemos visto, se ha cumplido sobremanera. Estamos en el eje del mal, como comentaba antes Maite. Trump será muchas cosas, pero estúpido no es. Estúpido no es. No por casualidad ha hecho un imperio, porque sí, a ver, su padre también tenía negocios, pero Donald Trump los ha disparado exponencialmente, ha disparado la riqueza de su familia de forma muy sustancial y además es conocido por ser un buen negociador y negocia con tiburones en el mundo de Wall Street, en el mundo inmobiliario y también con tiburones a nivel político. Desde luego es un maestro de negociación y yo creo que habrá que utilizar en el futuro lo que ha hecho Donald Trump en las escuelas de negocios y como técnicas de negociación. Fíjate lo que decías antes de los aranceles. Trump ha hecho una cosa muy interesante para los intereses de Estados Unidos. Él ha aplicado ya los aranceles y no necesita aplicarlos más. Basta con que amenace que los va a aplicar. Lo mismo está haciendo con los Tomahawk de Ucrania. No se los está dando, pero ya ha lanzado el mensaje y lo sabe Putin y dice, oye, que es que como se los dé, Moscú no tengo manera de protegerlo. Entonces, él utiliza perfectamente el palo y la zanahoria mucho mejor que cualquier otro presidente que lo haya precedido por una sencilla razón, porque es que él lo ha practicado desde que tenía uso de razón. Este es un señor que está acostumbrado a negociar y a ganar deals y además moverse entre tiburones de verdad y no entre los tiburones, un poco lo que decía Mao Zedong, los tigres de papel, ¿no? A mí, fíjate, hay una cosa en todo esto que dentro de lo que sería la epidermis y lo que está por debajo, ¿no? Que es Estados Unidos, lo más importante que tiene es la red de inteligencia que comparte con el Reino Unido, con Australia, con Nueva Zelanda y en cierta medida con Israel. Es decir, que es la red Echelon y los servicios de información donde los no anglosajones no entran. Esto es una cosa para WASP. Esto lo tienen muy claro, lo tiene la relación especial con el Reino Unido, la ves perfectamente Total. En el lenguaje de gestos con un tipo como Starmer, que es ideológicamente lo más opuesto, pero cuando llega el momento de colocar el reloj en las 12 están absolutamente alineados. La información de que dispone o que puede disponer por la vía de la CIA, de la DEA, del Mossad, del MI5, del MI6, del Sursum Corda, sobre Pedro Sánchez, su entorno, las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. ¿Por qué le está zurrando tanto a Venezuela y aquí están callados? No dicen ni mu. Como muertos, que no dicen ni mu. ¿Ha habido alguna protesta? Fíjate que las muertes, aquí cada vez que hay muerte dice, oye, ¿y los de las lanchas de Venezuela? Usted no ha dicho en ningún momento absolutamente nada, ni ha hablado de piratería. O sea, está diciendo que asaltar los barcos de la flotilla en aguas cercanas a las territoriales o en la zona económica exclusiva para protegerte en un momento determinado y llevarte a los que están dentro a un lugar, oye, no será lo más confortable del mundo, pero desde luego ni te han pateado y no te han matado de hambre ni te han metido debajo de un túnel durante dos años. Entonces, en ese caso, esto es violatorio del derecho internacional, esto es un crimen. ¿Qué han dicho sobre las lanchas de Venezuela? ¿Por qué no han dicho nada? ¿Y cuál es la razón por la que van a seguir sin decir absolutamente nada y sin ponerse al lado de Nicolás Maduro? Luego, si tenemos tiempo, abordamos esa cuestión, porque hay novedades también al respecto. El Pollo Carvajal, el exjefe de los servicios secretos chavistas, está cantando la Traviata. Víctor Daldama, una tontería comparado con lo que está cantando el Pollo Carvajal, que está señalando todas las fuentes de financiación de la izquierda internacional, también en España, con dinero procedente del chavismo, del petróleo venezolano y del narcotráfico. Pero, como bien comentas, Hermenegildo, aquí hay dos derivadas. Sánchez, para intentar ganar votos en la extrema izquierda, ha cabreado al sheriff, a Estados Unidos, con el tema del gasto en defensa, y hay dos consecuencias. Una,
a nivel económico, con la posible imposición de aranceles, y eso va a afectar a la economía española, y otra a nivel de seguridad interna, porque España tiene relación directa con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, del resto de Europa, y Estados Unidos ya ha dicho, oye, tú no eres de fiar, estás posicionándote con China, te estás posicionando con Rusia, te estás posicionando con Venezuela, te estás posicionando con mis enemigos, igual cortamos relaciones de inteligencia, dejamos de hablar contigo, te dejamos de dar información, y yo solo quiero recordar, España es objetivo de terrorismo islamista. Así que cuidado, que son palabras mayores. Y tenemos un vecino, Marruecos, con el que en teoría gozamos de una buena relación, pero es una relación unidireccional, por cuanto no sé qué extraemos de positivo de esa relación. Ellos tienen la voluntad confesa, declarada públicamente, de reivindicar su soberanía sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Declarada. Y en ese contexto, buscarse la enemistad de Washington, buscarse la enemistad del resto de socios de la OTAN, pues es cuando menos suicida, como toda la política internacional de Pedro Sánchez, suicida. Y esta semana, simplemente apuntar, a mí me ha llamado la atención, y creo que es un mensaje que vamos a ir viendo cada vez más en la prensa, de líderes internacionales que dicen, cuidado, España no está ajena a la guerra, es decir, porque parece que la guerra de Ucrania nos pilla como muy lejos y aquí no va a llegar ningún petardo, ¿no? Hablando en plata. Yo es un mensaje que ya empiezo a percibir en los medios de comunicación y que puede que tenga relación con lo que comentas tú también, de que estemos más vulnerables por esos servicios secretos de los que ya no disponemos tan fácilmente como si nos lleváramos bien con esas potencias internacionales que comentabais antes. Y creo que va a ir cada vez a más, es decir, y no es un mensaje tampoco que le venga bien al gobierno, que nos estén permanentemente advirtiendo y alertando de viene la guerra, porque sí que ejerce muchísima presión ese miedo en la sociedad al aumento del gasto de defensa, lo que comentábamos antes. Es como ir preparando de alguna manera el terreno a la opinión pública europea en general y también española, y a mí es lo que me ha llamado la atención, de no, cuidado, que nos tenemos que proteger, cuidado que este 5% de una forma o de otra va a llegar, si no el 5%, por lo menos el 3,5%, ahí tenemos que intentar de alguna forma llegar. O sea, es que hay que tener muy en cuenta que las guerras actuales no son como las guerras convencionales del pasado. No solo estamos hablando de ejércitos regulares con soldados sobre el terreno, tanques y aviones. Hay algo que se llama guerra híbrida. Y guerra electrónica. Y guerra electrónica, y drones, y ciberataques, es decir... Y ya estamos en guerra. No lo digo yo, lo ha dicho la propia Unión Europea, estamos en una guerra híbrida con Rusia. Todavía no hay misiles, pero sí hay acciones que son ciertamente peligrosas. Por ejemplo, te pueden cortar la interconexión eléctrica en el estrecho, como hicieron, bueno, lo del gasoducto de Nord Stream, ya sabemos quién lo hizo, que fueron los americanos, ¿no? Pero, sí. Pero te pueden afectar infraestructuras básicas. Clave. O apagones, que no en este caso que no fue de ciberataque, pero que pueden venir próximos, claro. Bueno, no sabemos. Está bastante claro. Está bastante claro. ¿Sabéis cuál es el problema con el gran apagón? Que no necesitamos a los rusos para que nos corten la luz. Tenemos a Pedro Sánchez y a los suyos para que nos la corten. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato, pero antes una recomendación. Visita buenavidasenior.com y descubre los mejores productos y servicios pensados para seniors. buenavidasenior.com, la web para la gente activa. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, vamos a cambiar de tema porque esta semana el Partido Popular ha presentado un nuevo plan para abordar una de las principales preocupaciones que tienen los españoles, que básicamente yo resumiría en dos. Por un lado tenemos el problema de la vivienda, que por cierto ha creado el propio gobierno de Pedro Sánchez, y luego tenemos el problema o los problemas relacionados con la inmigración ilegal y sus derivadas, como por ejemplo la falta de integración y sobre todo el aumento de la delincuencia en España. Para abordar esta cuestión, este nuevo plan que ha presentado el Partido Popular, contamos con Alma Ezcurra, que es la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estáis? Pues un auténtico placer que estés con nosotros. Alma, esta semana presentasteis este nuevo plan para abordar los problemas relacionados con la inmigración, especialmente la inmigración ilegal. ¿Qué nos puedes contar, en principio, sobre
el problema de la inmigración ilegal, porque es cierto que en los últimos años, bajo el gobierno Sánchez, ha aumentado de forma muy sustancial la entrada de irregulares. Tenemos un gravísimo problema en Canarias con menas, que ahora el gobierno pretende distribuir de forma particularmente arbitraria entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Cuál es el plan del Partido Popular para abordar el problema de la inmigración irregular? Bueno, Manuel, hablas de menas. El tema es que los menas son un porcentaje muy pequeño del problema. En realidad, los datos son arrolladores. O sea, en España hay 9,5 millones de personas de origen extranjero, de las cuales más de 1,5 millones han llegado durante el gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de 13.000 pateras, que son el elemento más gráfico, ¿no?, más llamativo visualmente de la inmigración, aunque la inmigración en realidad irregular, por donde más entra, es por los principales aeropuertos españoles, y esto sucede así porque la vía legal de entrada está completamente bloqueada. Todos los incentivos a la ilegalidad están sobre la mesa gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Uno puede entrar en España con un visado de turista, nadie controla que al día 91 del visado esa persona continúe con su residencia de manera legal o no en España, se inscribe en el padrón municipal, que en origen era un elemento estadístico, y solicita una serie de derechos, una serie de ayudas que le hacen quedarse en España, además, sin ningún incentivo al trabajo, que de alguna manera es la manera más digna de demostrar una voluntad de integración. Con estos datos la gente siente que sus barrios cambian, se sienten extraños, sienten que económicamente hay diferencias, que la ley no se aplica igual para todos, y esta es la razón por la que el Partido Popular presenta un plan. ¿Qué mecanismos tenéis pensado para proceder a la extradición, a los expedientes de devolución de inmigrantes ilegales? Porque, como bien comentas, ahora entran, pero se quedan aquí. No hay devolución de ningún tipo. A ver, nuestro plan tiene como diferentes fases, porque el problema en este momento es enorme. O sea, la situación de irregularidad que ha creado el gobierno de Pedro Sánchez es inmensa. Entonces, hay diferentes fases. Primero, lo que vamos a hacer es desbloquear la entrada legal, para que la gente que quiera entrar y venir a aportar a este país, que pueda hacerlo con toda la dignidad que da el trabajo, con un visado de trabajo, con un visado de búsqueda de empleo en función del sector, y con una serie de cuotas por países y por sectores profesionales en función de las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Por ejemplo, la construcción, los cuidados, la salud. Pues habrá un mecanismo de entrada legal. Para toda la gente que ya está en este momento dentro de España y se encuentra en una situación irregular, vamos a abrir un régimen transitorio con ese visado por puntos, que va a evaluar de manera objetiva, con una serie de criterios, si se reúnen las condiciones para regularizar la situación o no, hasta solucionar la irregularidad de todos los que están dentro. Y para las personas que quieran venir de manera ilegal, vamos a hacer todos los incentivos, vamos a hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos, con cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley de Extranjería, en el Código Penal, para que las mafias que trafiquen con personas dejen de aprovecharse de la desesperación humana y dejen de mandar a España a personas en situación irregular. Comentas el tema de nuevo visado por puntos, visados temporales, contrato en origen. Yo es que siempre he visto un problema con respecto a esto. Es decir, en España es tremendamente complicado el poder contratar inmigrantes por la vía legal y, sin embargo, todas las facilidades por la vía ilegal. Vosotros, desde el Partido Popular, lo que pretendéis es hacer justo lo contrario, facilitar la llegada de inmigrantes que vengan a trabajar y expulsar a los que vengan aquí a delinquir, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos, en el fondo, me encanta que me digas esto, porque es que esto de la burocracia ha llegado a la inmigración. O sea, en este momento entrar de una manera legal en España es imposible, entre otras razones, por el marasmo de papeles y de trámites burocráticos que un inmigrante y un empresario, sobre todo, tienen que soportar. El otro día hice una visita a una empresaria ecuatoriana que tiene 12 establecimientos en Madrid, que lleva 25 años en España y da trabajo a cientos de personas. Tiene hasta un centro de innovación. Y está especializada en la gastronomía ecuatoriana. Y me decía, tengo un inmigrante irregular ecuatoriano, experto en cocina ecuatoriana, y tengo toda la voluntad y toda la necesidad de contratarlo, pero no puedo, porque no me quiero someter al infierno administrativo al que la Administración me somete. El Sistema Nacional de Empleo está completamente obsoleto y nace de esa voluntad de la izquierda de planificación económica absoluta que lo paraliza todo. Eso en cuanto a la entrada legal. Por supuesto, en cuanto a los que cometen delitos, van a tener que irse por donde han venido. Es decir, no hay mayor voluntad de integración y muestra de voluntad de integración que el cumplimiento de la ley. A mí esto me parece como de cajón de madera de pino. El que no cumple la ley, el que viene a reincidir, aunque sean delitos menores, tiene que marcharse por donde ha venido.
¿Cómo es posible? Porque esto a la gente no lo entiende. Y hecho es un problema que lo vemos día sí día también en los medios de comunicación, pero que ya ha llegado a la sociedad. La gente está notando en sus casas, en sus calles, en sus barrios, un incremento muy sustancial de la inseguridad, derivado, originado, en muchos casos, por inmigrantes ilegales, por delincuentes que se dedican a delinquir, no solo con robos, no solo con hurtos de todo tipo. Barcelona yo creo que es el gran referente en este sentido, pero ya se empieza a notar también incluso en algunas calles de Madrid, sino también con el incremento de violaciones. Hace muy poco en Hortaleza violaron a una niña, a una adolescente, un mena que estaba en un centro, pero un mena que no era mena, que no era menor, sino que era mayor de edad. Esto ya se está percibiendo en la sociedad, y lo que la gente no entiende es cómo es posible que usted esté aquí sin papeles, incluso le detienen por robar y a las 4 horas está usted en la calle. ¿Cuál es el plan del Partido Popular para acabar con la delincuencia que está afectando a tantos españoles? Bueno, no voy a volver a hablar de la burocracia porque me da hasta vergüenza reconocer que en la mayor parte de los casos lo que sucede es que un procedimiento administrativo absolutamente descontrolado termina haciendo que esa persona no sea expulsada, aunque la ley en este momento ya lo permite. Vamos a ver, la sensación de inseguridad. Cuando uno abre las puertas sin abrir los ojos, sin establecer criterios más exigentes de integración, esto es lo que sucede. El impacto que tiene esta llegada masiva, esta ola de inmigración, que por otro lado no afecta solo a España, afecta a todos los países europeos y está ocurriendo a lo largo de todo el mundo, no tendría por qué ser negativo si se hiciera con orden y con legalidad. Los datos de inseguridad está clarísimo, sobre todo en Cataluña. O sea, 3 de cada 4 presos son de origen extranjero. El 91% de los delitos sexuales los cometen personas de otra nacionalidad. Y no son datos del Partido Popular ni de Manuel Llamas, son datos de la Generalitat de Cataluña, que tampoco es sospechosa de ser del Partido Popular. Lo que ocurrió en Hortaleza es que es fundamental. Vamos a ver, llega aquí una persona que no trae documentación, que no reconoce cuál es su edad. Yo puedo entender que llegue en una patera, que llegue desconcertado, deshidratado, manipulado, cansado, pasan unos días. De repente recuerda que sí es mayor de edad y sale del centro de internamiento, llega, por ejemplo, a Madrid, vuelve a decir que es menor de edad. Y cuando el Partido Popular dice vamos a determinar la edad de los menores extranjeros en menos de 72 horas y vamos a dotar de todos los recursos a la Fiscalía y a los agentes que participan en todo el proceso de determinación de edad y nacionalidad, se nos echa a la izquierda encima, pobre. El interés del menor queda conculcado. El interés del menor es múltiple. El interés del menor también es el de los menores que se encuentran en estos momentos en los recursos asistenciales y a los que les introducimos un factor absolutamente distorsionador cuando metemos dentro a un tío de 23 años. Hay que preservar también el interés de los menores que ya están dentro. La determinación de edad es una garantía para todos. Para los menores que están en los recursos asistenciales, para el menor en el caso de que lo sea, para darle el cauce y la asistencia necesaria, y para el propio sistema, porque ¿qué sensación estamos dando cuando permitimos el abuso? Hay unos datos del propio gobierno de Baleares en el que han analizado con pruebas la edad de los menas, de los menores que están allí acogidos. El 60%, son mayores de edad. Te va a preguntar Maite Loureiro. Maite. ¿Qué tal, Alma? Buenos días. Lo primero, este plan que se presenta en el Partido Popular se ha hecho millones de comparaciones con Vox. Incluso se atribuye el hecho de que lo han lanzado ahora precisamente por el tema de las encuestas y demás. No sé qué diferencias hay con las propuestas que hace ahora mismo Santiago Abascal, porque incluso ironizaban en la formación de Vox diciendo que a Alberto Núñez Feijóo casi le va a salir barba, ¿no? como a Santiago Abascal. No sé qué diferencia su plan ahora mismo del Partido Popular con Vox y qué responde al hecho de que muchos le achaquen a su formación el haberlo presentado justo en un momento delicado en las encuestas. Gracias. Bueno, gracias, Maite. Pues vamos a ver. Yo creo que las diferencias son claras. Para empezar, el Partido Popular presenta un plan basado en unos datos. Vox ha ido lanzando una serie de ideas. El otro día veía que la portavoz de Vox en Madrid había acudido a una reunión con la presidenta de Madrid y hablaba de remigración. Bueno, el Partido Popular no está en esto, ¿no? Yo creo que hay cosas coincidentes, como por otro lado puede ser lógico, y cosas que no lo son. Y segundo, el programa del Partido Popular en materia de inmigración reúne una cosa que a mí me parece muy sencilla y es la condición de posibilidad. Es decir, es legal, es realizable, es posible, es ejecutable en los
100 primeros días de gobierno. Muchas de las cosas que ha anunciado a lo largo de este tiempo Vox, como todo el mundo sabe, pues no son posibles y no son realizables. Y una última cosa, que no sé si es una razón, pero creo que es importante señalarlo. El plan del Partido Popular parte de un principio básico y es el inmigrante no es nada extraño, es un ser humano digno y libre, titular de derechos y titular de obligaciones. Nosotros no colectivizamos al inmigrante y decimos como la izquierda que es una víctima o como dice Vox que todos son culpables. Nosotros entendemos que la gente es responsable de lo que hace, no de dónde nace. Y yo creo que esas tres diferencias es lo que marcan la distancia entre lo que propone Vox y lo que propone el Partido Popular. Si atiende a las encuestas o no, pues yo tengo que reconocerlo. O sea, a lo largo de este tiempo, ser la persona que lleva el tema de inmigración del Partido Popular no es fácil, porque todo el mundo te dice, pero ¿cómo te metes en este lío? Si este no es tu terreno de juego, si este tema divide. Pues precisamente por eso, porque hay una mayoría de españoles que empieza a sentir que las cosas están cambiando, que se producen situaciones de injusticia, que se sienten extraños en sus barrios y a los que hay que dar una explicación y una propuesta. Y el Partido Popular ha decidido tener una posición mucho más clara en todos los temas que preocupan de verdad a los españoles. Mirarles a los ojos y decir, esta es la solución que nosotros proponemos. ¿Gustará o no? Pero ahí la tienen. Alma, una última cuestión que me gustaría plantearte, el tema de la nacionalidad, porque esto también me llama especialmente la atención. El gobierno pretende regularizar, ya no solo regularizar a los que ya son ilegales, sino que se han concedido nacionalidades, se ha concedido la nacionalidad de forma masiva en los últimos años. Y no solo de hispanoamericanos, también muchos marroquíes han obtenido la nacionalidad. Yo conozco otros ejemplos que a mí son los modelos que me gustan. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el modelo de Suiza. En Suiza, casi la mitad de la población suiza son extranjeros, pero allí no van a delinquir. El que delinque se va a la calle. Y sobre todo, ¿existe la posibilidad de obtener la nacionalidad? Sí. Pero después de 20 años estando allí, de haber demostrado que contribuyes al futuro del país, incluso te piden un informe a tus vecinos para comprobar que eres buen vecino. Es decir, que como pongas la lavadora por la noche, no te van a dar la nacionalidad porque haces demasiado ruido. ¿Cuál es vuestro planteamiento con respecto a esto? Porque aquí me da la sensación de que el gobierno de España también está siendo muy laxo. El gobierno de España no solo está siendo laxo, sino que el otro día leía un dato que decía que habían aumentado un 336% las nacionalizaciones por carta de naturaleza. Pedro Sánchez no convoca elecciones hoy, aunque Tezanos le diga que ganaría, porque tiene que esperar un par de años para terminar su plan de nacionalizaciones. Es una cosa increíble. Vamos a ver, lo que nosotros proponemos... Me está quedando así la mañana, ¿vale? Pero lo que nosotros proponemos es que la nacionalidad deje de ser también un trámite burocrático. Es decir, ser español es un honor. Ser español significa formar parte de un proyecto común y esto hay que demostrarlo. Y no es nada extraño. Esto, como tú dices, sucede en Suiza, pero sucede en todos los países del mundo. Es verdad que todos los países, yo hablo más de Europa porque obviamente soy eurodiputada y conozco un poco mejor los países de nuestro entorno, pero todos los países de alguna manera están aumentando las exigencias o endureciendo los requisitos para la nacionalidad. Y eso es lo que proponemos nosotros, que no sea un trámite burocrático y que los requisitos sean mucho más claros y un poco más exigentes. Por ejemplo, una cosa tan complicada y tan loca como que la gente hable un español decente. Un nivel B2 de español, en este momento me parece que se está exigiendo una 1, una 2. Que la gente hable un español adecuado, a llevar aquí 10 años trabajando y haber aprendido a hablar español o incluso pues con la situación que tenemos en España de privilegio con una comunidad de 400 millones de hispanohablantes de 20 naciones en el mundo, pues la inmigración hispanoamericana. Segundo, dar muestras claras de integración. Decía antes, oye, no hay mayor muestra de integración que la dignidad que te da el trabajo y el decir aquí he venido a aportar. Y por otro lado, un compromiso cívico, conocimiento del marco democrático y de la convivencia, no tener antecedentes penales, que a quién le puede parecer mal que no tener antecedentes penales, hablar un español fluido y conocer el marco democrático sean condiciones indispensables para adquirir la nacionalidad española. Alma Azcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Adiós. Hermenegildo y Marcos. Me hubiera encantado preguntarle a Alma una cuestión, pero bueno, lo digo ahora que no está, ya que no está ella, pues lo digo al micrófono. O sea, a mí me suena bien la música, pero también me surge aquello de consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Porque, es decir, o aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir,
¿Cuándo se ha producido un aumento sustancial de criminalidad con las famosas bandas latinas? Pues durante mandatos del gobierno del Partido Popular. Es decir, que aquí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y luego la otra pregunta es, vamos a ver, el Partido Popular ahora mismo controla un poder territorial que no ha tenido parangón en la historia de España, municipal y autonómico. ¿Cuántas subvenciones, cuántas prestaciones, cuántas ayudas se conceden a inmigrantes ilegales? ¿Cuánto acceso a la atención sanitaria, etcétera, etcétera? Es decir, ¿por qué no hacen ustedes una auditoría para examinar cuál es el estado de la cuestión respecto de ese tratamiento o de esa creación de incentivos positivos para que vengan inmigrantes? Perversos. Sí, perversos. Sí, perversos, pero son positivos. Sí, si fueran negativos, el incentivo negativo consiste en que la gente se largaría, pero el incentivo positivo es el que tiene el efecto de llamada. ¿Qué incentivo perverso están creando con esas políticas municipales y autonómicas de gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular? Lo que pasa que yo creo que ahí veo una pega, simplemente te dejo, Marco, el hecho de que ¿qué haces una vez que ya están dentro? Es decir, al final el control de las fronteras es una competencia nacional que es del gobierno, y es decir, que una vez que ya están dentro y los tienes que gestionar, pues lo que hemos visto con los menores y demás, ahí es cuando entran, digamos, los ayuntamientos, las comunidades y demás. Pero claro, yo creo que lo que incide Alma y el Partido Popular es sobre todo en origen. Sí, pero evitar Maite, que esa situación Maite, se si yo tengo la percepción de que vivo muy bien o razonablemente bien sin trabajar y sin hacer absolutamente nada, ¿qué incentivo tengo para trabajar? Pero la mayor parte, ninguno, eso ninguno. está claro. Está Pero la clarísimo. mayor parte, yo creo, de las subvenciones, el ingreso mínimo vital y demás, es al final una competencia, entiendo yo. No, estatal. también hay competencias autonómicas y municipales y complementos que hay y tienes que hacer una revisión según cada lugar. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, es a nivel estatal. De hecho, eso lo recentralizó el gobierno, pero luego hay rentas mínimas de inserción que dependen directamente de las comunidades autónomas, que en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, creo recordar que ya las eliminaron porque estaba el ingreso mínimo vital, pero en el País Vasco y en otras comunidades autónomas le dan, además del ingreso mínimo vital, le dan la renta de inserción. El tema de las paguitas es algo que cabrea también a mucha gente, porque aquí, además, hay análisis interesantes al respecto sobre el colectivo de inmigrantes que trabaja, que contribuye y el que no. Claro. Los que más trabajan son los venezolanos. Los venezolanos en primer lugar. Bueno, y ya no digamos los chinos. Los chinos por ya... los chinos eso se salen. Por último, quienes menos cotizan son los marroquíes. Y creo recordar también que los británicos, pero porque vienen probablemente muchos a jubilarse. Son pensionistas, ya han contribuido. Viene a vivir aquí la jubilación dorada. Digo que por eso que son los dos colectivos que menos cotizan, pero por razones muy, muy diversas. Ha comentado la señora Ezcurra una cuestión que es fundamental, que es la de la regularización de 500.000 inmigrantes. Ella ha dicho que Pedro Sánchez no va a terminar la legislatura sin que eso se produzca de facto. ¿Y por qué? Bueno, porque está creando un nuevo nicho electoral en base a regularizaciones masivas de inmigrantes. Por eso, cuando el Partido Popular veo que ya ha analizado, ya ha detectado aquí el origen de la cuestión, instaría a que se plantearan si eso sería reversible en un momento. Reversible por cuanto fraudulenta y por cuanto busca un interés político y espurio. Porque a mí no me vale el argumento de que, bueno, es que eso que plantea usted está ahora mismo fuera de los cánones legales, está fuera de la ley. Bueno, pero ustedes aspiran a gobernar precisamente para cambiar los marcos, para cambiar las leyes, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? Planteen un modelo en el cual eso se pueda ser reversible en el momento, porque si no, están aceptando las cartas que les ha tirado el Partido Socialista encima de la mesa. Es que además, hombre, no sé hasta qué punto, desde el punto de vista legal, se puede adoptar eso con carácter retroactivo. Bueno, pero para eso está la labor de los legislativos, para buscar mecanismos si para aspiras hacerlo. A gobernar, supongo que será para cambiar los marcos legales, para legislar. Es la manera, hombre, claro, no para comerte todas las leyes pero que te deja la izquierda. Esa regularización yo creo que no se va a producir. ¿Tú crees que no se va a producir? Lo digo porque está Junts, está Partido Popular, esa es buena, que no está a favor ahora mismo de eso, mucho sobre menos Vox. Es decir, hay una Orriols... mayoría de PP, Vox y Junts que no va a admitir ese. Es que eso, justo lo que está comentando Hermenegildo, Junts no va a aceptar eso, precisamente porque tiene alianza catalana. Le está comiendo la tostada. Si tú coges el CIS, el último barómetro del CIS, y dándole la credibilidad que le quieras dar, no solo refleja que la inmigración es ya, esto desde hace un año, la principal preocupación entre los españoles, sino que resulta que
los votantes de Junts son quienes se dicen más afectados y más preocupados por esta cuestión. Totalmente. Es decir, que Junts no va a jugar, no se va a meter un tiro en el pie con esta cuestión. Ni de broma, pero es cierto que a mí me parece, yo me he leído con atención el plan de inmigración del Partido Popular, hay medidas que creo que son muy positivas, pero además que es puro sentido común, es decir, decía la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que le sonaba xenófobo y que además que hay que recordar nuestra historia. España ha sido un país de emigrantes. Nos hemos tenido que buscar la vida en el exterior porque aquí estábamos o en guerra o muriéndonos de hambre. Vale, muy bien. Pero hay una diferencia sustancial. Es que nosotros, los españoles, íbamos a Alemania, a Suiza, a Reino Unido, a Hispanoamérica, a trabajar, a contribuir, no a delinquir. Eran acuerdos de país, entre países, es decir, había totalmente, además iban perfectamente con un destino específico, con un puesto de trabajo en un lugar conocido. Llevábamos incluso cartilla de inspección médica. Es que se llamaba, en Alemania se llamaban los Gastarbeiters, ¿no? Los trabajadores invitados, ¿no? Efectivamente. Y te exigían incluso cartas de recomendación de la autoridad del pueblo y demás. Fíjate una cosa, por echar rápidamente 10 segundos, un vaso de agua fría al tema. Es decir, el problema que tú tienes en un Estado de Derecho, y me alegro de vivir en un Estado de Derecho, es que desde el momento en el que tú tratas de aplicar la norma, con todos los recursos y con toda la tutela judicial efectiva, te aseguro que esas medidas van a caer, muchas de ellas, en saco roto. La burocracia, que es... En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas porque cuidado con Venezuela, porque el Pollo Carvajal está cantando la Traviata y luego también, si podemos, abordaremos también el nuevo sablazo a los autónomos que pretende aplicar el gobierno. La Trinchera de Llamas. Es radio. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, atención, mucha atención, porque hay novedades en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos... Primero, hace pocas semanas puso en marcha un plan de operación contra el narcotráfico, llamando al régimen de Nicolás Maduro, al régimen chavista, narcodictadura. Un estado que se dedica al narcotráfico, donde está controlado por el cártel de los Soles, que es el cártel de los generales del ejército bolivariano. Y mandó fragatas, ha mandado el ejército al Caribe para cortar la vía de llegada de droga a través de Venezuela. Pero la cosa va más allá. Donald Trump ya ha dicho dos cosas. En primer lugar, que autoriza la operación de la CIA, de los servicios de inteligencia, en terreno venezolano. Ya sabemos cómo actúa la CIA. No necesitas mandar al ejército. Simplemente una pequeña operación y ¡ups! Nicolás Maduro desaparece. Segunda noticia de última hora. El gobierno de Estados Unidos ya habla abiertamente de que su objetivo no es solo luchar contra el narcotráfico, sino derrocar a Nicolás Maduro. Tanto es así que el régimen se ha puesto nervioso. Delcy Rodríguez, la segunda, la número 2, la que vino a Barajas con las famosas maletas, ha dicho que no se preocupe, señor Trump, que nosotros nos encargamos de Maduro, que Maduro sale y me pongo yo al frente del gobierno. Con su hermano. Que, por cierto, este es el plan que proponía Zapatero. En lugar de que María Corina y Edmundo González, que son los que ganaron las elecciones, gobiernen en Venezuela, habla de un régimen transitorio que sería muy positivo para Zapatero, porque mientras tanto se ocultaría y se borraría todo rastro de posibles negocietes y relaciones con el régimen chavista. ¿Pero qué ha dicho Trump? Que no, que ni Delcy Rodríguez ni Gaitas, que quieren el régimen fuera. Otra síntoma de nerviosismo, Nicolás Maduro le ha propuesto a Donald Trump que todo el petróleo de Venezuela, todas las riquezas, el oro, que todo para él, que todo para Estados Unidos. Y Donald Trump ha dicho que no, que tampoco, que te quiero fuera del poder. Ay, amigos, cuidado, que esto es importante. Y luego, ya para terminar, el Pollo Carvajal, el ex jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, que está en manos de las autoridades norteamericanas por narcotráfico, pues está cantando la Traviata para llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense y que no le caiga cadena perpetua. ¿Y qué está diciendo el Pollo Carvajal?
Pues que efectivamente, lo que ya sabíamos, pero ahora certificado con datos, que el régimen chavista se ha dedicado durante los últimos años a financiar todos los movimientos de la extrema izquierda a nivel internacional. Brasil, Colombia, México, Argentina y Podemos en España, sí, con dinero procedente del petróleo y dinero procedente del narcotráfico. Marcos. No, en efecto, a confesión de parte, relevo de pruebas. Era un secreto a voces, pero ahora tenemos la confesión de alguien que se está jugando su futuro, literalmente, porque le van a condenar por narcotráfico a cadena perpetua. Entonces no le queda otra que empezar a cantar y además todo lo que pueda cantar. Sí, habla de financiación, por cierto, de Teresa Gómez, de Objective, Teresa Gómez. Teresa Gómez, sí, un gran trabajo, una exclusiva que ha tenido relevancia pues a nivel internacional, ¿no? Él habla, el Pollo Carvajal, pues eso, de cómo el chavismo se dedicó a financiar movimientos de extrema izquierda por todo el globo. Entre ellos señala a Podemos. Pero es que, claro, aquí es muy interesante lo segundo que señalabas tú, que es que utilizaban, digamos, PDVSA como instrumento financiero para financiar esos movimientos globales. Y esto conecta precisamente con otro hombre que está cantando la Traviata, pero aquí en España, con Víctor de Aldama, que fue quien señaló precisamente a PDVSA como un epicentro de la trama, o cómo se exportaba petróleo venezolano a España para el enriquecimiento de algunos políticos, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero. Esto siempre según Víctor de Aldama. Es decir, que esto no apunta solo a Podemos, sino en última instancia deja en una situación delicada al expresidente del gobierno que, según Aldama, podría haberse enriquecido a través de la empresa petrolera venezolana, que el propio Pollo Carvajal dice que era el instrumento financiero del chavismo para financiar otros movimientos. Bueno, es la principal fuente de ingresos de Venezuela. O sea, es el petróleo. Lo que pasa es que la producción se ha reducido dramáticamente desde el chavismo. Es decir, PDVSA era una empresa, es verdad que sufrió la nacionalización en su momento, fue el resultado de una nacionalización del petróleo, pero era una empresa que funcionaba muy bien. De hecho, tenía además Citgo, que era la distribuidora de hidrocarburos refinados en Estados Unidos, es decir, era un entente cordial. De hecho, durante mucho tiempo hubo un barter, un intercambio del petróleo venezolano y el petróleo soviético cuando existía la Unión Soviética en España. Es decir, lo que se decía es de, oye, ¿para qué vas a llevar hasta X sitio petróleo soviético cuando se lo puede quedar España? En cambio, el petróleo venezolano, que está más próximo, entonces se hacía ese tipo de intercambio. Bueno, yo creo que Venezuela es un estado, no iba a decir un estado fallido, porque tiene instituciones que funcionan, pero yo creo que es un régimen que está en clarísima transición forzada, ¿no? Sí, por cierto, hay una cuestión, perdona Maite, muy rápida. Hay una cuestión por la que se pasa muchas veces de puntillas. Yo creo que mucha gente probablemente ni la conoce, pero Servinavar, la empresa de la que teóricamente Santos Cerdán poseía un 40%, esta empresa, que estaba afincada en Pamplona, una empresa muy humilde, muy pequeña, pero que canalizaba todo tipo de mordidas y de adjudicaciones supuestamente irregulares, contaba con trabajadores precisamente de PDVSA. Había venido exprofeso trabajadores y altos cargos de una empresa petrolera venezolana a una pequeña empresita en Pamplona que en ese momento probablemente no tenía ni fin. Lo digo para que nos hagamos cargo de hasta qué punto las conexiones del PSOE con PDVSA son potentes. Hay que tener en cuenta que aquí hay dos conexiones. Y Santos Cerdán era el hombre de confianza de Pedro. De Super Santos Cerdán. Del número uno, del puto amo, como le llaman, el gran capo del PSOE. Pero fijaos que las vinculaciones con el régimen chavista vienen por dos vías. Por un lado, el Pollo Carvajal dice literalmente que Podemos fue financiado con el dinero de la dictadura chavista, pero es que por otro, ahora está Zapatero metido en negocios. Es el gran aliado de Nicolás Maduro, es Rodríguez Zapatero. Y de hecho se publicó en su día, así lo afirmó el ex embajador de Guaidó, el que en su día fue el líder opositor venezolano, decía literalmente, hablaba de que se le pagaba a Zapatero con participaciones en empresas venezolanas. O sea, estamos hablando de una vinculación directa con Podemos, pero también con el PSOE, sí, Maite. Yo en esto sí que me ha llamado la atención y yo creo que para bien la actuación de Donald Trump, todo
los giros que ha tenido con la cuestión de Ucrania, la guerra en Ucrania y demás, y los cambios de opinión y la forma en la que entró como elefante en cacharrería broncando allí en el despacho Oval a Zelensky. Sin embargo, en lo que tiene que ver con Venezuela, a mí me ha sorprendido mucho para bien y me da la sensación de que lo tienen muy controlado hasta el punto de que también es curioso cómo han señalado a Zapatero públicamente incluso, es decir, que la información que manejan es muy buena. Se la tienen jurada. Se la tienen jurada. Y se la tienen jurada, efectivamente. y esta es información de primera mano, no tanto por Venezuela, porque, bueno, Zapatero dentro de este engranaje es un mindundi, sino por la vinculación de Zapatero con China. Es decir, ahí es donde Washington ha dicho, uy, Zapatero no es trigo limpio y lo que más le ha molestado a Washington es precisamente su vinculación y con veremos China. a ver cuando se empiezan a levantar las alfombras. Y ya por último, sí que me parece que la operación en sí que está llevando a cabo el presidente estadounidense tiene poco tiempo. Es decir, por un lado, él sabe que va a estar solo un mandato. Por otro lado, Marco Rubio me parece que tiene esa mucho, es la clave. Te iba a decir que la clave es Marco toda Rubio. esta decisión Marco de Rubio. lo que se está llevando a cabo en Venezuela. Y por otro, todos los recursos económicos y materiales y personales que se está poniendo a disposición para las operaciones contra las narcolanchas y demás no son sostenibles mucho tiempo. Es decir, que yo creo que el régimen de Nicolás Maduro tiene motivos para estar preocupado porque probablemente, y ojalá sea así, le quede poco tiempo. Además, a mí me encantan este tipo de jugadas porque en realidad Trump no necesita darle al botón para que entre el ejército a sangre y fuego en Venezuela, ni mucho menos. Simplemente con la amenaza, lo que comentábamos antes, con la amenaza, por ejemplo, el hecho de que autorice operaciones de la CIA en suelo venezolano, lo que va a hacer es que el resto del régimen diga, oye, que a mí no me asocien con no me asocies con este sinvergüenza. Me bajo del barco. Que caiga Nicolás, que caiga... Es la mafia, Hermene. Totalmente. No, y lo que quería apuntar sobre lo que decía Maite era justamente el papel de Marco Rubio. O sea, Marco Rubio conoce y lleva trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Es decir, aquí el muñidor no ha sido Donald Trump. El muñidor ha sido el y entorno, que conecta con Cuba, Marco porque Rubio, al final Venezuela es la que proporciona los recursos a Cuba. Cuba es, digamos, la madre, ¿no?, de todos estos regímenes totalitarios y demás, y yo creo que esa vinculación efectivamente de Marco Rubio tiene muchísimo que ver y lo veremos, ¿eh? En este mandato me da la sensación de que, sobre todo el hecho de que le corten el grifo económico por todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que es al final lo que está sosteniendo a Venezuela, va a hacer que en el ejército igual, si ya se hablaba de que internamente había disidencia y demás, eso empiece de forma bruta a engordar cada vez más. Lo estamos viendo. Delcy Rodríguez, la número 2, diciendo... Trump, tranquilo, que yo me encargo de Maduro. Ponme a mí. A mí y a mi hermano Ali, porque esto es un negocio familiar. Pero una vez más, Trump está negociando fuerte. Fijaos en lo que, a pregunta precisamente de David Alandete, creo que Trump decía las cosas claritas sobre Nicolás Maduro. Lo ha ofrecido todo, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quieren joder con Estados Unidos. Amigo Nicolás Maduro, te quedan 2 telediarios. Claro. Es que es la conclusión. Si Estados Unidos sigue adelante, que por cierto, esto tiene que ver con la doctrina Monroe, que digamos que se ha establecido en el gobierno de Donald Trump, que consiste básicamente en América... La domino yo para los americanos y aquí no quiero comunistas. Y si cae Venezuela, mucho cuidado porque los que saben de esto dicen que después va a ir Cuba, que es el gran inspirador ideológico del asunto. O sea que la cosa tiene bastante enjundia. Por cierto, también ha tenido respuesta Donald Trump, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se refería medio en tono de broma, pero con cierto nerviosismo, a la amenaza de que Estados Unidos pues pueda actuar contra su persona. Atentos. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Just peace. Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace, and the people of the United States, please. Please, please, please.
please, please, please. Sí, pero que ya no reta, ya no le dice a Donald Trump que venga aquí, ni a Elon Musk que venga ahí a pelearse con claro, él. Es que ya burlas no hace, ni una, porque le hemos visto en otras ocasiones, incluso con Hugo Chávez anteriormente, cómo utilizaban al presidente estadounidense como muñeco de trapo y burlándose de él y ir al choque y demás, porque eso alentaba sobre todo a la población venezolana. En este caso ya bromas pocas, o sea, no hay ninguna burla. Importante esto porque además nos afecta de forma directa, porque insisto, si cae el régimen de Maduro, Zapatero está en la lista negra de Estados Unidos. Está siendo vigilado muy de cerca por las autoridades norteamericanas por si ha ejercido algún tipo de papel de cómplice o de socio o de aliado de la narcodictadura. O sea que mucho cuidado porque son palabras mayores. Y comentábamos, el Pollo Carvajal está cantando la traviata y ha dicho literalmente que Podemos fue financiado por el régimen chavista. Quiero poneros encima de la mesa las últimas declaraciones del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, de ayer mismo, diciendo esto, atentos. Si queréis que frenemos a la derecha, si queréis que frenemos el lawfare, si queréis que vayamos a por ellos, si queréis que en este país no se sientan tranquilos e impunes los que incumplen su propia ley, los que incumplen su propio derecho para reventar adversarios políticos que ya no son solo los de Podemos, podéis contar con nosotros. Para eso sí. Hombre, pretender contar con nosotros para que os votemos unos presupuestos que aumentan el gasto militar o para vuestra agenda particular con los partidos de la derecha catalana y la derecha vasca, para eso a nosotros no nos busquéis. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Para reventar a la derecha, a los activos de la derecha, lo que haga falta, lo que sea necesario. Esta basura política, ¿a qué se está refiriendo? ¿Acabar con los jueces independientes? ¿Acabar con la prensa crítica? Estamos hablando de un chavista de manual. No, es el mismo discurso que había en las elecciones de 1936 cuando se monta el Frente Popular. Tal cual. Es lo mismo, es largo caballero con los comunistas. O sea, es el mismo discurso. Lo que pasa es que este señor se ha olvidado de que vivimos en el siglo XXI, que no hay soberanía monetaria, que estamos en otro entorno y sobre todo que hay algo que entonces no había, que es más sentido común y más clase media. Sí, pero se copia a sí mismo, porque ya lanzó la alerta antifascista hace años. Sí, pero es decir, el resultado es decir, Sumar y Podemos, que en teoría serían la extrema izquierda en España, ¿cuántos diputados les dan entre los dos? Nada. ¿10? No, ya, sí, pero 10, a mí me llama máximo la atención el hecho de que sí que hay un giro, y lo cual es preocupante, y deben de en Podemos tener también bastante preocupación, porque hasta ahora lo que pretendían era marcar distancias con el PSOE y convertirse en la verdadera oposición al PSOE, y aquí se está ofreciendo directamente. Frente Popular. Estoy muy de acuerdo. Lo que sucede es que como el PSOE se ha echado tanto al monte y ha fagocitado los antiguos postulados de Podemos, ahora Podemos tiene que incluso irse más al monte y ya no le queda, ¿no? Ya no sé a dónde quieren llegar. Pues están llegando a esto. El discurso en Pablo Iglesias siempre ha sido así de incendiario, no nos llevemos a equívoco, pero al menos antes tenía un barniz intelectualoide. Ahora ya no. Ahora no, es infantilismo puro y duro. Nazi, caca, pedo, culo, pis. Y en última instancia, aunque con argumentos muy infantiles, lo que hace es justificar la violencia como la que se produjo el otro día en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí es donde va a llegar. El día de mañana, cuando se produzca violencia física contra activistas, contra periodistas, contra políticos de la oposición, no tengamos duda de que esta gentuza la va a justificar. Bueno, la va a aplaudir. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero insisto, noticias muy relevantes de última hora en Venezuela. Nicolás Maduro está temblando, amigos, está temblando, y yo estoy deseando que Donald Trump le dé la puntilla final y caiga esa tiranía criminal absolutamente liberticida que ha llevado al desastre más absoluto a todo un pueblo, al pueblo de Venezuela. Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes que qué opinan de que Trump amenace a España con nuevos aranceles por el escaso gasto en defensa de tan solo el 2%. Nuestras opciones en @trincherallamas eran que está mal, no es justo, bien, es culpa de Sánchez, está bien esta amenaza, o tan solo es un farol de Trump. Pues un 76% cree que está bien la amenaza y culpan directamente a Pedro Sánchez. Y también nuestra audiencia nunca nos defrauda, ¿eh? Y también vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes.
Muy buenos días. Lo que ha dicho Trump sobre los aranceles, pues me parece una advertencia. Es difícil que lo haga, pero en cualquier caso, lo que está claro es que deja ver lo que piensa realmente de este gobierno y de España. Pero claro, y ustedes preguntarán y dirán, ¿y qué culpa tenemos los españoles? Hombre, pues sí tenemos culpa porque no sabemos votar. Es decir, si todavía siguen saliendo después de todo lo que hicieron en la primera legislatura y seguimos votando en la segunda legislatura, pues ahí lo tenemos. Ahora pues tenemos que sufrirlo. Dicho esto, yo lo que sí me gustaría es que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y del Mossad, por ejemplo, investigaran y entraran a averiguar dónde toda esta patulea corruptos del gobierno español se lleva el dinero fuera de España. Yo creo que la banda de Moncloa está trabajando para China, para Venezuela, incluso para Marruecos. Y se están llenando los bolsillos a costa de esos países. Y por tanto lo que pretenden es sacarnos de Europa y de la OTAN. Tiempo al tiempo. Yo no creo que Donald Trump tenga nada en contra de España, pero sí en contra de Pedro Sánchez. Y con esos nuevos aranceles, a quien va a castigar es a todos los españoles. Que bastante castigo tenemos con tener este delincuente en la Moncloa. Si quiere castigar a Pedro Sánchez, que acabe con Maduro. Caerá entonces Zapatero. Y por último, caerá Pedro Sánchez. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Maite Loureiro, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, Manu. Un auténtico placer. Hermenegildo, como siempre, un auténtico placer contar contigo. Lo paso muy bien y además con esta compañía mejor todavía. Y Marcos Ondarra, muchísimas gracias. Un gustazo. Abordaremos, porque esto va a traer cola, temas relacionados con la inmigración y la delincuencia, porque, insisto, es una de las grandes preocupaciones de los españoles. Y a todos ustedes, nosotros continuamos, ahora vamos con la sección a contracorriente, con Sandra León, y una guía, la guía del esperpento, que se está difundiendo en la educación pública del País Vasco y en otras comunidades autónomas, guía sobre sexo para niños pequeños. Es alucinante, atentos. La Trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.